a nuestra ciudad, bienvenidos a nuestro ayuntamiento. Soy Rodrigo Checa, soy primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Baeza y estoy encantado de darle a nuestra ciudad de poder disfrutar de ella y, lógicamente, que podáis también disfrutar de nuestra ciudad de música cultural de Baeza. Solamente quiero agradecer el esfuerzo que cada uno de vosotros hacéis para asistir a nuestras actividades y, lógicamente, agradecer también el esfuerzo que estáis desarrollando una vez más para que el festival siga siendo un éxito año tras año. Como veis, va aumentando en cantidad y también en calidad. Y es digno de admirar por todo el mundo, porque gracias a la tecnología, hoy por hoy, nuestro festival se puede disfrutar en todo el mundo. Sin más, muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y bienvenidos a él. Buenas tardes a todos. Yo también muy brevemente agradecer a Rodrigo como representante de la corporación municipal que nos ha abierto el espacio donde se toman las grandes decisiones del ayuntamiento, que es un salón de verano, espacio magnífico, que esté artesanado, que remite muy bien a todo lo que significa Baeza, que tiene términos de calidad y de interés patrimonial. No es habitual en el festival presentar discos, pero tenemos voluntad también de diversificar las actividades académicas que el festival plantea. Durante mucho tiempo estuvieron básicamente ancladas a un congreso que se hace en la Universidad Nacional de Andalucía, pero en esta vocación de acercarnos a nuevos públicos, de tener un carácter didáctico y de que el festival no se limite a una serie de conciertos, estamos cada vez más y más planteando este tipo de actividades. Ayer, antes de ayer, mejor dicho, planteamos una charla de conciertos para el concierto de Cantarera, que estaba a continuación, y en el caso de hoy, aprovechando la presencia del ensemble de Tirano, que viene desde México y que está realizando una pequeña gira de conciertos en España, han estado en Madrid y ahora están aquí con nosotros en Baeza, también han tenido un par de actuaciones en el circuito provincial, en el Festival de la Mentira. Aprovechando, como digo, su presencia y también el hecho de que ha venido a coincidir la recientísima presentación de su último disco, creemos que sería interesante compartir esta primicia, que será la que mañana también podamos ver en formato concierto a las 12:30 aquí en el Teatro Montemar. Entonces, hasta cierto punto también la presentación del disco es una suerte de charla de conciertos, porque el contenido del disco y del concierto de mañana va a ser muy parecido. Le quería agradecer a todos su presencia, también a Miguel Sánchez, que va a ser nuestro moderador, y por supuesto a los integrantes del conjunto de Tirando, que son Jurek Rivero, Aura Martínez, son los directores artísticos del conjunto, y también nos acompaña en la mesa José María Martín Valverde, que es un conocido productor musical y cuyo sello discográfico, Lindoro, se ha publicado este disco, y por otro lado, Lindoro tiene un catálogo interesantísimo, donde tiene cabida también el repertorio colombiano latinoamericano, de lo cual no pueden presumir otros sellos discográficos que tienen mucho más nombre, y entonces, bueno, tenemos también una sensibilidad hacia estos repertorios por los cuales también el festival está tan interesado en promoverlos y entonces, bueno, te damos ya en manos de Miguel Sánchez, hará una pequeña presentación y al final posibilidad también de que los interesados podáis intervenir con preguntas, con cuestiones, con comentarios, con todo lo que os aparezca, casi como una velada de café, aprovechando el horario, casi como una velada de camino en torno a la música colombiana y latinoamericana, en este caso particularmente mexicana. Y por nuestra parte nada más, bienvenido a todos y Miguel Sánchez tiene la palabra para coordinarnos en el evento. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, acompañándonos en este acto. Gracias al Ayuntamiento de Baeza por acogernos. Gracias al Festival de Música Antigua de Baeza y a Javier Marín, su director, por hacer posible esto. Y, por supuesto, a las personas que están en la mesa, que ya ha citado Javier, de izquierda a derecha, Jurek Rivero, director musical del Ensamble de Tirambo, Aura Martínez, directora artística del grupo, y José María Martín Valverde, alma mater del sello Lindoro, sello español, que ha editado este disco que hoy presentamos.
Voy a leer unas breves líneas simplemente sobre el grupo, sobre Ditirambo, para pasar al disco en cuestión, que es el protagonista de este acto. El grupo Ditirambo fue fundado en 2004 por Aura Martínez y Yuret Vivero en Toluca, en México, y su repertorio se especializa en el barroco europeo y novohispano de los siglos XVII y XVIII. Los programas que la agrupación interpreta se diseñan en base a una idea o concepto interdisciplinario, integrando música, literatura, teatro, imagen y danza, y colaborando con otros artistas, actores, literatos, bailarines, pintores y diseñadores. Los criterios de interpretación son históricos y se enriquecen de la tradición oral y popular vigente desde la época colonial. La dotación de integrantes depende del programa, por lo que es flexible y diversa, lo que da plasticidad y singularidad al ensamble, característica que ha distinguido al grupo durante toda su trayectoria. Ha realizado varias giras internacionales, Portugal, España, Bolivia, Escocia, Canadá, y en este mes de diciembre pues los tenemos aquí en Baeza. El disco que hoy se presenta aquí, Recetario Novohispano El Mole, recoge una serie de obras de compositores españoles, mexicanos, portugueses, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y podemos encontrar en su contenido musical sones jarochos, ismeños y huastecos, danzas españolas, canciones y leyendas prehispánicas y virreinales, ritmos latinoamericanos y africanos. Y esto que se recoge aquí se hace, yo diría, y esto ya es una opinión, lo que voy a decir a partir de ahora, una opinión personal, no mezclando aleatoriamente los ingredientes, sino como se hace en un buen mole, con una sabia y exquisita receta ancestral. Tanto los textos que ponen en contexto a los diferentes bloques que componen este delicioso mole musical, como la interpretación y la relación entre las piezas musicales que lo conforman, desde mi punto de vista, son de una extrema sutileza y exquisitez, tanto en la grabación como en el concierto que podrán escuchar mañana. La delicadeza con la que se realizan las transiciones entre las diferentes piezas adereza sutilmente los ingredientes de este mole y a la vez es emotivo y provoca en el oyente un cúmulo de sensaciones y de sentimientos. Creo que lo mejor es que los integrantes de la mesa, vayan desgranando un poco el contenido del disco. Si os parece, pues vamos a empezar preguntándole a Aura Martínez, como creadora artística, un poco por eso, por el concepto creativo del disco, cómo se articuló o cómo articuló ella el contenido que está dentro de este recetario novohispano El Mole. Cuando quieras, Aura. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me toca decir simplemente las partes en las que está dividido el programa. Está concebido como un menú de 4 tiempos, ahora cortado porque antes era un poco más largo, pero los pueblos de Mesoamérica tenían una relación muy sagrada con el alimento. Era realmente importante y siempre había alguna deidad con la que se relacionaba. Desde el maíz hasta la forma de preparar la comida, los diferentes platillos, siempre tenían alguna ofrenda o algún ritual importantísimo para ellos. Entonces, para mí desde niña pues fue muy interesante que en la comida siempre se conservaban los nahuatlismos, ¿no? Lo que quedó del náhuatl, aunque aún se habla el náhuatl y otras lenguas.
en la comida siempre están un montón de palabras que se refieren a platillos, bueno, a platos, como dicen aquí, o en el uso coloquial. Entonces, simplemente fue hacer un menú así, de piezas musicales, que tenían que ver un poco con la relación de estos alimentos sagrados. A mí me llamó muchísimo la atención cuando leí el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Para los mayas, el hombre venía del maíz. Entonces, dependiendo del viaje de la semilla del maíz, iba a ser como el crecimiento de este ser humano. El libro es muy interesante y de ahí la primera idea o el primer bloque o el primer plato del menú que viene aquí en el programa y que está grabado, que es, así se llama, el viaje de la semilla del maíz, es eso precisamente, cómo se siembra la semilla y cómo va a crecer, va a germinar y luego tiene que ver todo con este rito sagrado. En el mismo programa lo decimos, es los dioses nos envían el alimento y hacemos una leyenda que es la leyenda del Huehuetl y el Teponaztli, que tiene que ver con el alimento sagrado, que no es el alimento, sino el arte, en este caso la música. Y los dioses envían a los dos primeros grandes, ¿no? El Huehuetl y el Teponaztli. Y de ahí viene un poco la unión de esta parte de lo sagrado del alimento con la música. Y empezamos con el viaje de la semilla del maíz. Escogí arrullos en náhuatl para empezar a arrullar a la semilla y que empieza a crecer y a florecer. Todo el principio es en náhuatl. Bueno, claro, teníamos que incluir danza del maíz. La danza del maíz es una danza prehispánica que se hacía para la cosecha del maíz especialmente. Y todos los integrantes de Ditiramo tuvimos que aprender a danzarla para poderla entender y aprender cómo es que se hacía. Así que hicimos clases también. Danza del maíz y luego viene ya un poco la mezcla de algunos compositores españoles que estaban allá en México. Hernando Franco, unas plegarias a Santa María que están en náhuatl, y me gustó muchísimo escoger dos piececitas tradicionales, son piezas para arrullo, piezas o digamos canciones de cuna en náhuatl, y otra de Gaspar Fernández, Xicoxi con Etzintle, que es totalmente un arrullo lindísimo. Y terminando este bloque con, para mí, sigue siendo un arrullo, Jesús de mi corazón, muy interesante porque allí mezcla perfectamente el castellano con el náhuatl durante todo el villancico. No sé, para mí es muy, muy interesante. Y esta es como la explicación del primer bloque. Si lo ven y si lo van a escuchar en el disco o mañana, nosotros quisimos grabar todo este bloque lo más apegado a, usando todos los instrumentos prehispánicos que tuvimos a la mano. Afortunadamente sí que conseguimos un buen huehuetl, que eso es muy difícil. El huehuetl en náhuatl significa abuelo, así que es muy importante empezar todo el ritual con el abuelo o el huehuetl. Y el que no vino, pero está en el disco, es el caracol. El caracol marino es así enorme, ¿no? No lo pudimos traer. Debería, pero suena bien bonito en la grabación, que también es muy importante para el inicio de cualquier ritual de los aztecas. Eso es en cuanto al primer bloque. El segundo tiene que ver con los 8 presagios funestos que se dieron en Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. Son 8 presagios, pero para hacer yo me basé en el sexto, que es el avistamiento de una mujer que lloraba por el lago de Texcoco. Se veía y se decía que gritaba desesperada por sus hijos y
Ellos le decían que era la Cihuacóatl, que era esta deidad femenina que cuida de los hijos y de la tierra, la madre tierra. El segundo bloque se llama Cihuacóatl o Hueytonantzin, que es madre sagrada. Y nos pareció muy pertinente ahí incorporar una pieza polifónica de Francisco López Capillas que se llama In Horrore Visionis Nocturne, que tiene todo que ver con una visión horrorosa, porque además esta señora pasó a la posteridad para asustar a los niños y así como un fantasma, ¿no? Pero se quedó desde entonces hasta ahora La Llorona es una figura interesante, ¿no? En México. Entonces, simplemente la liga es esa, In Horrore Visiones Nocturnes, con el llanto trágico de la Cihuacóatl. Después de esto viene una serie de fandangos. La liga simplemente es los bajos de los fandangos, que son el mismo fandango español y la herencia en los sones jarochos, en los sones ismeños, y es uno detrás de otro. Empezamos con La Llorona porque obviamente pues venimos de la leyenda y luego la visión horrorosa del fantasma, y ahí la Llorona empieza, abre el bloque de fandangos y de ahí se desprenden una serie de fandangos españoles con sones jarochos, uno detrás de otro, ligados. Eso es todo en cuanto al segundo bloque. El tercer bloque, todos me preguntan, ¿por qué se llama Chipetotec? Chipetotec era un dios azteca que se le decía el desollado. Para mí simplemente es una alusión a lo que se hizo con la imposición de la religión católica con los pueblos. Entonces, es un ritual realmente, era un ritual, ya no se hace, era un ritual muy sangriento en donde el que iba a hacer el ritual tenía que danzar con la piel de alguien más que había sido desollado y se la ponían encima. Y era muy doloroso hacer esta danza. Tenía que danzar horas y horas en el sol, entonces la piel se le iba pegando al cuerpo y era en realidad muy doloroso ese proceso de la piel seca dentro de la otra. Era un ritual muy sangriento, ya lo digo, pero me pareció muy interesante. Yo de joven, cuando fui a la Catedral de la Ciudad de México, quien haya ido puede ver perfectamente cómo está construida la catedral encima del Palacio de Tenochtitlán. Eso para mí es exactamente la alegoría de Chipetotec. Por eso se llama así. Y claro que incluimos la danza de Chipetotec y después empezamos un poco con la música ya más española, incluyendo las jácaras, una jácara de Sor Juana Inés y la danza sobre la misma jácara de Sor Juana, una danza todavía manteniendo esta parte de Chipetotec, ¿no? Y a la jacarilla de Juan Gutiérrez de Padilla, que ya es muy española, totalmente estilo español, pero claro, a la mexicana, digamos, ¿no? Y eso sería el tercer bloque. El cuarto bloque ya le puse el mole. Mole significa, en náhuatl es moli, y significa mezcla, y es una mezcla de muchos ingredientes, tal como lo es el proceso de lo que dio la colonización, ¿no? La conquista y la colonización dieron una mezcla de donde surgieron muchísimas cosas muy interesantes y todo esto. Entonces, claro que hablamos de la leyenda del mole y de lo que sucedió, y aquí ya nos gusta jugar un poco más con otros países, con piezas portuguesas, folías, y terminamos con la tercera raíz que le decimos en México, que es toda la gente africana, que también es muy importante en nuestro país, ¿no? La tercera raíz y toda la herencia de ritmos africanos y todo esto
vienen aquí en estos últimos villancicos donde terminamos el programa. Entonces, estos son los 4 bloques del programa. Todo esto está ligado con una actriz que hace como, aquí le dicen camarera, nosotros le decimos mesera, y ella va recitando el menú con un montón de palabras en náhuatl, y lo que les contaba al principio, estos nahuatlismos o platos donde utilizamos aún la gran variedad de comida, y la hacemos en forma es un menú musical en realidad, pero se mencionan todos los platillos que se nos ocurrieron, combinados con los españoles y portugueses. Entonces, este es el resumen del programa en sí. Creo que allí solo son 4 bloques y bueno, eso es el resumen. Gracias, Aura. Bueno, pues de la misma manera le pedimos ahora... De la misma manera le pedimos a Julen que explique un poco el concepto musical de este modo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, como preámbulo, agradecer, citando los agradecimientos que vienen en el disco, primeramente a Albina Cuadrado y Miguel Sánchez por su fe, confianza y cariño inquebrantable en todo momento. A José María Martín Valverde por su pasión y determinación por esta producción. Y cito lo que hizo que estuviéramos también aquí con este disco. Esto ya no lo para nadie. En la última llamada que tuvimos por telecomunicación, y por supuesto a Javier Marín por su visión transatlántica, sin la cual tampoco estuviéramos el día de hoy aquí en este maravilloso lugar, en este maravilloso festival, presentando este producto de ya más de una década de estarlo cocinando. Como bien Aura hizo el resumen, pero vimos programas del 2012, 13 o 14 donde había 5 tiempos y duraba esto un buen tiempo y era indigesto a veces, decíamos, por la duración del tiempo. Pero lo cierto es de que ha ido madurando, se ha ido cocinando y hoy lo presentamos como un plato internacional sonoro. ¿Cómo abordamos la parte musical de este programa? La falta de escritura musical prehispánica abre un abanico inconmensurable de dudas e interpretación en cuanto a ejecución se refiere. Es decir, no había música escrita, pero sí había escritura ideográfica donde estaba claramente delimitado dónde era danza, habla y canto. A partir de esa interpretación de esos símbolos, se puede deducir cómo se utilizaba el canto, el habla y la danza en la tradición y rituales prehispánicos y aztecas. Nuestro dilema fue entre la tradición folclórica de los sones y la tradición oral de las danzas prehispánicas. Durante más de una década exploramos y experimentamos las dos maneras de hacer música y danza tradicional mexicana. Asistimos a sones y fiestas jarochas, fandangos, participamos de ellos, aprendimos los textos, nos divertimos aprendiendo las danzas prehispánicas, asistiendo incluso a la congregación de danzantes del centro y oriente del país, que es una congregación de más de 2,000 danzantes en el volcán donde nosotros, cerca de la ciudad donde nosotros vivimos, que es el Xinantecatl, que es el Nevado de Toluca. Ayudamos a esa organización y nos dimos cuenta de lo que fue el sincretismo que sigue vigente o vivo después de 300 años. Nos convencimos de que queríamos hacer algo estéticamente
diferente porque nuestro tratamiento y nuestra aproximación es musical, históricamente interpretada, y no un documento etnográfico o gráfico. Pero nos ayudó muchísimo a poder entender el concepto del ritual a través del cuerpo y del ritmo. El uso y reproducción de las grabaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de ciertas piezas, las que mencionó Aura en un principio, de los cantos y arrullos en náhuatl, fue un punto de inflexión para el cual nosotros implementamos esta aproximación históricamente informada. Es decir, el canto en náhuatl se le agregó un segundo canto en canon, es decir, es el mismo canto, simplemente comenzando un par de tiempos posteriores. Esto le dio un enriquecimiento sonoro polifónico o una protopolifonía, y creo que este es el primer ejemplo que queremos compartir con ustedes, que es un canto en náhuatl, que tiene que ver con un canto de las flores y es al amado, es un canto al amor. Otra cuestión con la que nos encontramos, que no quiero nombrarla como un problema, sino como una duda de cómo abordar la parte rítmica, fue el uso de los instrumentos prehispánicos. Es cierto que la escritura ideográfica plantea muy precisamente el uso del huehuetl y el teponaztle en los rituales, pero no así el uso de otros instrumentos como el hompax o las trompetas prehispánicas o las ocarinas o las flautas dobles o triples. Creemos o inferimos que los aztecas tenían un oído que estaba, por lo menos, si no acostumbrado, no era ajeno la polifonía, es decir, el uso o superposición de varias voces. Las flautas que se encuentran son triples y por ende emitían 3 sonidos al mismo tiempo. Queremos pensar que ese oído facilitó la escucha y la reproducción de la polifonía ibérica cuando llegaron a los españoles,
colonizar y también hacer precisamente la evangelización a través de la música polifónica. El uso de estos instrumentos nos llevó a tratar de comprar, adquirir, mediante préstamo de algunos colegas y amigos que tenían, y encontramos tesoros inigualables, como fue ¿qué podemos decir? Un vibráfono de conchas de tortuga. Y estas se tocaban y se siguen tocando con cuernos de venado. Y es lo que acabamos de escuchar, tocados por nuestra gambista, que también es. Entonces da un color diferente al teponazli, que el teponazli es un cuenco de madera hueco con dos lengüetas en diferente tonalidad. Entonces una suena grave y la otra suena más aguda. Es un sonido muy característico, pero es un sonido de madera. Y este tiene otra característica porque es la percusión de un hueso, un cuerno, con una concha, otra textura. Entonces nos sorprendió muchísimo y la verdad fue algo novedoso para nosotros. Siempre estuvo presente el uso del huehue para estas danzas. Y bueno, después pasamos a la parte de abordar el repertorio de los sones a través de los patrones rítmicos armónicos de las danzas ibéricas. Esto fue más sencillo de lo que concebimos en un principio y mucho más orgánico porque los sones jarochos, huastecos y del istmo, es decir, prácticamente todos los sones en México son prácticamente descendientes de las danzas ibéricas. Los patrones rítmicos de las folías, jácaras, el propio son, como tal, peteneras, malagueñas, demás, son patrones rítmicos definidos. Entonces fue más sencillo y nos encontramos con una manera de hacerlos de lo más natural, simplemente explorando y experimentando diferentes cambios de tempo, a veces más rápidos, a veces más lentos, para ver de qué manera quedaban estéticamente o musicalmente hablando, pues más a nuestro gusto. Siempre, eso sí, siempre respetando que se entendiera el texto. Yo no sé aquí, pero en México se utiliza mucho o muchos ensambles hacen la polifonía de chanzonetas incluso o de textos litúrgicos o no litúrgicos de una manera muy lenta para que la polifonía se pueda entender, dicen algunos de ellos. Nosotros, por el contrario, creemos que el texto es quien rige el ritmo propio de la polifonía, es decir, nos supeditamos al ritmo y a la inflexión de la prosodia, o en este caso del verso. Es por eso que podemos encontrar algunas de las piezas en el disco. Podrán decir, esto va más rápido, o quizás, tiene un carácter de energía diferente al tratamiento de otros ensambles. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente track, que es precisamente un bloque que destinamos a esta mezcla. Comienza con La Llorona. El canto está en náhuatl, el primer verso y copla, después se canta en español, en castellano, y posteriormente se hace un engarce y un enlace a danzas ibéricas.
Bueno, como pudieron notar, están presentes las dos culturas y se alcanzan a diferenciar completamente, pero al mismo tiempo engarzan perfectamente. Entonces, eso es algo que hemos experimentado en este viaje también. Y bueno, la escritura ideográfica, como mencioné anteriormente, confirma estas diferencias específicas entre el canto, el habla y la danza a través de simbología detallada. En el siguiente ejemplo, damos un ejemplo de la yuxtaposición de los idiomas imperantes entre España y México de esa época, que era obviamente el castellano y el náhuatl, con un poema atribuido de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura prehispánica, que fue el señor Nezahualcóyotl, al cual se le atribuye el auge de la poesía en náhuatl. Entonces, esta superposición está con la voz femenina de nuestra actriz Daniela Salazar en castellano y, por otra parte, en náhuatl con la versión masculina. Caso de que la semilla por la raíz de la tierra, no para siempre la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de nave se quiebra, aunque sea de oro se rompa, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre la tierra, solo un poco aquí. Bueno, aprovechando que se hace un enlace,
es a la siguiente danza que mencionó Aura, que es la danza de Chipetotec, que es una de las danzas rituales más violentas, grotescas, sangrientas e impactantes de la cultura ritual azteca. Es harto conocido el impacto que se llevaron los españoles al ver esta danza. Tan es así que Cortés ordenó a sus capitanes que cesaran todo tipo de rituales paganos que involucraran estos sacrificios. Evidentemente fue un impacto. Como dice Aura, ya no se practican. Y aquí hacemos simplemente una alegoría musical. Y se apropia esta piel de un cuerpo vivo, y el patrón rítmico es el que se usa todavía hoy en las fiestas rituales de primavera. Se usa esta danza del Chipetotec en el solsticio de primavera, es equinoccio, es solsticio. Bueno, se danza en el volcán y en las principales sedes de las culturas en México, los toltecas, ¿no? La maya, en el sur y en el centro. Se siguen haciendo. Es muy potente y los danzantes llega a un punto incluso hasta que desfallecen, entran en trance y pueden estar danzando 2, 3, 4, 5 horas hasta que desfallecen. Es realmente impactante. Bueno. ¿Sí es cierto? Sí. Después del texto. Caso de que la semilla por la raíz. Bueno, es una versión, una síntesis, nada más para mostrar el patrón rítmico y el uso de los instrumentos. En este caso se utilizan para marcar los acentos, los ayoyotl, que son los huesos de fraile. Es una semilla que se juntan varias y suena así. Y utilizamos un humpback para dar esta sensación sonora de una caracola profunda, de un caracol profundo. El siguiente ejemplo, y con el que terminaríamos los ejemplos sonoros, es el de una jácara recitada de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en un principio se había concebido como algo independiente, es decir, que la actriz recitara en concierto simplemente la jácara y se fuera haciendo, después engarzando con una pieza o una danza ibérica. Pero al conocer algunos patrones rítmicos armónicos de la jácara española o de las jácaras de esta región ibérica, nos encontramos que tenían una relación muy afín a la acentuación y la versificación de Sor Juana en el texto de Hoy que las luces divinas, que es una jácara, y simplemente hicimos el experimento de superponerlas, ¿no? Mientras Daniela está recitando el verso, yo hago un acompañamiento con un patrón armónico, rítmico armónico de una jácara española, tomada de uno de los ejemplos de la enciclopedia Grof, donde viene la jácara y vienen varios ejemplos. Estuvimos experimentando y la verdad es que fue prácticamente sin ningún problema, simplemente exploramos un poco más o menos de velocidad para ver dónde caían los acentos prosódicos y se dio de una manera muy natural. La verdad es que lo disfrutamos mucho y las variaciones simplemente son sobre el mismo patrón rítmico armónico. Entonces, pues, escuchar un poquito.
divinas de uno y otro luminar se avecinan a la tierra sin ocultarse en el mar. Hoy, que se muestran benignos, depuesto el trono real, jóvenes sin vibrar el rayo, unos en la majestad. Hoy, que Venus de sus cisnes desunce el carro triunfal y por América olvida de Chipre la militar. Hoy, que glorioso velón tremó las señas de paz y por el ramo de oliva te pone la zapata. Hoy, que Apolo ardiente deja el monte de fatigar y dejadas las saetas, usa la lira, no más. Hoy que Alcides apacible, en dulce tranquilidad y con mejor viole, cambia lo fuerte por lo galán. Hoy que el ínclito José, clara sucesión real en dulces aumentos goza las lisonjas de la edad. Hoy, en fin, que en esta casa, humanada la deidad, cuanto está más disfrazada, tanto está más celestial. Su dueño, que en reverentes obsequios quiere mostrar, que solo paguen deseos por lo que no puede pagar. Ni intenta pedir perdones, aunque ve su cortedad, pues sabe que en los favores el primero es perdonar. Y pedir lo que se ha dado, fuera querer estrechar de una petición al voto tanta liberalidad, pues sabe que las deidades no tienen necesidad, o cobran independientes de méritos para hablar, pues antes, en el indigno, hace una grandeza más, que es la estrechez del mendigo, lisonja de liberar, que no haber necesitados, o hallar crédito capaz, era mostrar abundancia a faltar necesidad. El fin es comunicable, si llegara a faltar por bien, siempre fuera bien, mas no fuera utilidad. Y así, gustoso en su espera, otra no quiere pillar, pues merece que 3 soles le lleguen a iluminar. Y remitido al silencio lo que no puede explicar, así mismo de sus dichas, los parabienes de dar. Y esa se engarza a la jácara jacarilla de Juan Gutiérrez de Padilla. Bueno, y por último, para cierre de la cuestión del tratamiento musical e instrumental, el tratamiento de las piezas polifónicas fue desde una perspectiva históricamente informada, con adecuaciones instrumentales que suplen diferentes voces. En este caso, en la versión concierto, solo hay 2 cantantes en escena y los instrumentistas suplen las voces de los otros cantantes. En el caso de la grabación, es la plantilla completa. En síntesis, el recetario novohispano es un mole sonoro que mezcla y conjunta 500 años de sonidos ibéricos y mexicanos. Quisiera agradecer las notas al programa a Javier Marín, muchísimas gracias, y las atinadas observaciones también que Esther tuvo a bien colaborar con ellos. El disco consta como epílogo de un obsequio de uno de los poetas contemporáneos más importantes en Ciudad de México, que es Jorge Fernández Granados, el cual está haciendo una especie de antología poética sobre compositores de la Nueva España y hasta llegar al México contemporáneo. Y este es uno dedicado a esos maestros de capilla que estuvieron en la Nueva España, en el caso particular de Gaspar Fernández, que fue maestro de capilla en Oaxaca y Puebla, de Los Ángeles, y solo quisiera citar unos versos porque creo que tienen toda el sentido de este disco. Tal vez es la música de la otra orilla la que llegó del mar todavía sin partitura. Tal vez esta es la música del final y del origen, la que estaba allí cuando la primera voz comenzó a vibrar dentro de una garganta humana. Tal vez estoy escuchando el porvenir a través del más lejano pasado, habla la voz de Gaspar Fernández, para sí mismo. Tal vez esta es la música guardada en los oídos por incontables generaciones de europeos y de africanos, de árabes y de fenicios, de indios y de asiáticos, de incas y de mayas. La suma de todos los ritmos y de todas las formas empleadas para llenar el corazón de la vida con una ofrenda de sonido.
Tal vez este es el modesto y riguroso alumbramiento de otro modo de oír y de buscar las fronteras entre la armonía y el ruido, entre el silencio y la belleza. Tal vez, con la mayor modestia lo digo, esta es la música del Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juret. Paso la palabra a José María Martín Valverde, como dije al principio, alma mater del sello Lindoro. Bueno, para que nos dé cuenta él de este proceso de grabación. Y yo le preguntaría qué interés puede tener este disco para el mundo hispano, porque además aborda este repertorio de una manera, yo creo, bastante diferente a como lo habíamos escuchado hasta ahora. Bueno, conectando con lo que acaba con este poema tan bonito, ¿no? Con este final que ha citado Juret, a mí lo que me emociona en todo esto y lo que me mueve a lo que hago en mi sello, modestamente, es contribuir modestamente a transmitir esta inquietud que yo siento, o digamos, casi orgullo, lo diría, ¿no? Quizás un poco ingenuo, ¿no? De que fuera a través de estas tierras, por una casualidad, claro, de la historia, ¿no? Donde se transmitió la música europea a América, ¿no? Esto, ya digo, puede ser una ingenuidad por mi parte, ¿no? Pero de alguna forma es lo que me mueve a incluir dentro de mis producciones. Ya lo hice en un tiempo en relación con Andalucía, pero ahora me emociona también el pensar porque Gutiérrez de Padilla, Gaspar Fernández, que aunque era portugués, sirvió en capillas musicales españolas, concretamente en Cádiz, y pasó al Nuevo Mundo. Pues todo esto a mí me estimulaba, ¿no? A seguir un poco intentando traer a los oyentes a través del disco. Claro, lamentablemente parece que el disco se ha quedado insuficiente, ¿no? Para transmitir toda esa... pero bueno, digamos que sigue siendo, ¿no? La grabación, cuyo formato finalmente puede aparecer en el disco. Ya digo, todo mi interés y toda mi ambición, modestamente, es transmitir este orgullo personal, quizás ingenuo. Se podría incluso a lo mejor tachar de chauvinista, ¿no? De que fuera a través de estas tierras de gente de por aquí que se transmitió todo esto para mezclarse allí y dar lugar a cosas tan interesantes, tan hermosas como las que oímos en el disco, ¿no? Bueno, dicho eso, agradecer desde luego que haya un festival en España que se haga eco de todo esto y que de alguna forma debería de tener su correlativo allí, porque nos queda mucho por descubrir de lo que allí se compuso de una manera o de otra en la mezcla de las cosas, ¿no? De las cosas culturales, ¿no? De las mezclas, tal como la comida, ¿no? Pero también esas mezclas que en el Caribe, en toda esa zona se produjo de ir y venir, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, todo forma parte de un único patrimonio, que aunque hablemos del patrimonio español, mexicano, lo que sea, al final es la cultura humana, ¿no? Como el ser humano, a través de, pues, con su inquietud, con su deseo de permanencia, ha ido dejando un poco estos rastros culturales, ¿no? Y bueno, me parece que era lo que quería decir. Así que agradecer a todos, por supuesto, el haber venido en tarde tan complicada, ¿no? Y también al festival y al Ayuntamiento de Baeza por darnos la posibilidad de presentarlo, a ellos que han trabajado muchísimo por hacer esto presente. Y bueno, mi última palabra es que me gustaría continuar en esta pequeña aportación, si es que lo es, al conocimiento de toda nuestra
de todo nuestro patrimonio, ¿no? Que en definitiva es nuestro desenvolvimiento en la vida y en la historia, ¿no? Y bueno, nada más. Gracias, José María. Antes de pasar la palabra, si alguno quiere preguntar, aquí se ha escuchado, simplemente me gustaría añadir, para quien mañana vaya al concierto, el impresionante trabajo de síntesis que han realizado los 6 componentes de Divinalgo que han llegado hasta Baeza. Y como bien ha dicho Judith, pues en la grabación casi han triplicado el número de componentes de la plantilla y estos 6 miembros de Divinalgo que han llegado hasta aquí, me parece que han hecho un trabajo absolutamente increíble de trasladar lo que está el disco a estas 6 personas que van a estar aquí, 5 músicos y una actriz que no solo hace de mesera, sino que enlaza perfectamente todo el trabajo de los otros 5. Lo digo para quien escuche mañana el concierto y el disco. Este trabajo de síntesis hay que destacarlo porque a mí me parece muy difícil trasladar lo que está en el disco a un concierto en directo solamente con síntesis. Si alguien quiere preguntarles algo, no hablen todos a la vez. Sí. Os preguntaría qué es todo lo que habéis dicho para conseguir qué es lo más difícil. Tanto que cantar, habéis buscado instrumentos, ritmo vocales, partituras. ¿Qué es lo que os ha costado? Concertar los ensayos. Sí. Te pasaste. No nos habíamos dado cuenta hasta que vimos ya el disco. Esa es la síntesis de 12 años ininterrumpidos de trabajo con este programa. Tenemos otros programas, por supuesto, pero digamos que el mole siempre ha sido una receta en evolución. Y entonces, en los festivales, no, pues es que piden el mole, no, pues es que en este festival piden otra cosa. Si retomamos el mole, bueno, pero ahora queremos hacerlo con esto. Mira, esta pieza hay que quitarla. Entonces, ha sido una constante mezcla de ingredientes, quitar, sacar. Pero como bien menciona Aura, yo creo que el nuevo término de qué significa la música es el arte de concertar agendas, por lo menos el de la música de ensamble, ¿no? Y es verdad que ha sido un proceso, no quiero decir difícil, tortuoso, demás. Lo que pasa es que hay muchas vicisitudes que hay que atravesar para llegar a esto, y no nada más desde el punto de vista musical o que algún integrante se sale o se ha tenido que salir por cuestiones personales, profesionales y demás, sino también a nivel de gestión, de que se pueda difundir el patrimonio cultural musical de México por nosotros mismos, y eso es muy difícil. Pecamos de malinchistas, lo que es el término de cuando lo extranjero siempre es lo mejor, y bueno, nadie es profeta en su tierra, pero hemos tratado de abrir brecha con obsidiana afilada, así que esperamos que el mole siga dando de sí. ¿Qué habéis dejado fuera? ¿Qué habéis dejado fuera? Porque tenéis más bloques. ¿Qué es lo que habéis desechado? Era más... ¿El postre? El postre. ¿Habéis echado postre? Es que era muy largo, ¿no? Y nos costaba mucho trabajo decidir exactamente qué piezas dejar fuera, cuáles. Es que todas son importantes. Fue muy... yo proponía 2 CDs, pero era muy largo y para concierto resultaba muy largo también. Pero de verdad sí fue muy difícil tomar decisiones. Nos quedaron varias piezas fuera, muy bonitas, pero bueno.
También yo creo que aquí es pertinente hacer la analogía del arquitecto y el ingeniero. No sé aquí cómo se construye, pero en México siempre hay un arquitecto que es el que quiere hacer todo así, el diseño, el dibujo, todo esto perfecto, y se ve tan bonito en el plano, y llega el arquitecto y dice, eso no se puede hacer, se va a caer aquí, acá, acá, entonces te destruye todo el plano, ¿no? No sé si. Y también en este caso no es de que hubiese esa imposición de nada, simplemente fue la idea que Aura concebía y ver de qué manera la podíamos llevar a cabo para que se materializara. Llegamos a tener hasta 3 percusionistas en vivo, ¿no? Y eso fue demasiado picante. Si de por sí la comida mexicana ya tiene mucho chile, pues esto era el poblano picoso. Y luego también es cierto, veíamos los programas, oye, duró 2 horas el concierto, ¿no? Claro, si tiene 5 y luego repetíamos y no sé qué, esto era para indigestar a cualquiera, ¿no? Entonces se fue sintetizando y ahora nosotros nos sentimos ya cómodos, el resultado del disco es satisfactorio en todos los sentidos, también gracias al empuje y convicción de José María, sin el cual nosotros seguiríamos pensando qué piezas van, si no es porque nos dice, esto se tiene que grabar ya sí o sí, ¿no? Y lo cual agradecemos mucho y que haya esta iniciativa de seguir grabando material, porque repertorios hay con esta concepción para dar para más. Yo quería felicitaros por vuestro trabajo. Conozco bastante bien la discografía publicada en España sobre Latinoamérica, y este registro ocupa un lugar singular por varios motivos, por la originalidad de su concepción. Es cierto que hay algunas piezas que forman ya parte como del mainstream, un poco del repertorio que hacen otros grupos que exploran este tipo de música, pero realmente la propuesta artística que hacen me parece que es sumamente original y es una mezcla con cosas aparentemente muy distintas, o sea que la elección de la palabra mole es digamos, audaz, porque representa muy bien lo que está en el contenido musicalmente hablando del CD, es decir, mezcla de cosas aparentemente que no van a funcionar y está todo tejido con una enorme sutileza. Entonces, por un lado, quería felicitaros por el proyecto y mirando hacia el futuro, quería preguntaros hacia dónde estáis apuntando en futuros proyectos, tanto de conciertos como discográficos, es decir, ¿vais a seguir un poco en esta línea? ¿O queréis hacer otro tipo de repertorios que a lo mejor sean más monográficos, en torno a compositores concretos? Que es una línea, por ejemplo, que también tienen algunos grupos, ¿no? Digamos, exploran compositores específicos y hacen programas o discos monográficos. ¿O preferís un poco seguir explorando esta línea, digamos, de hacer o presentar repertorios que sean diferentes, que sean más heterogéneos? Un poco, digamos, a medio plazo, ¿qué cosas tenéis en mente? Sí, se puede anunciar, si las tenéis proyectadas. Yo creo que ambas. Tenemos varios proyectos ya hechos, que ya hemos hecho en concierto, más o menos sobre esta línea, pero también nos interesa esto de hacer algo de algún compositor en específico. Sí tenemos formaditos varios proyectos así, tenemos varios, ¿no? Sí, y también con José María que nos dice, y esto, y ya no, ya el menú no nos da para tanto, José María. Hay una cuestión, esto sí es importante, yo creo que puntualizarlo. En México no tenemos la infraestructura de músicos históricamente informados que se tiene aquí en España, ¿no? Los que estudiamos fuimos compañeros, Paulina, que es la gambista, Aura, yo, Rosalba, que también tiene formación en el extranjero, Enrique, que también ha tenido formación con violinistas extranjeros. Es que en donde nosotros vivimos no hay nadie más con quien puedas hacer un repertorio que puedas explorar, ¿no? Entonces, es curioso porque queremos comernos todo el mundo de la música y las partituras que está editando Dairea y eso, y soñamos, y cuando vemos la dotación, empiezan los recortes presupuestales, ¿no?
pero es que no tenemos 3 cantantes que hagan esta voz, no tenemos esto, no tenemos... Bueno, ¿y cómo lo vamos supliendo? Entonces, también esto es un resultado de síntesis de lo que tenemos. Trabajamos con lo que podemos. Eso es una realidad. Y para ciertos programas tenemos que darle un recoveco. No está en el disco porque no se pudo concretar, pero había una pieza que era de Manuel de Sumaya, que era un responsorio según San José, de Ignacio de Jerusalén, perdón, que llevaba una dotación de cornos, 2 cornos, 2 oboes, violines y voces. Y nos encanta la pieza y la intentamos abordar, por lo menos con los 2 oboes, sin cornos, pero bueno, lo intentamos. No se pudo concretar y no está en la grabación. ¿Por qué? Porque, bueno, adolece de esa falta del color, de la textura de los instrumentos para los cuales está concebido. Sin embargo, no nos hemos cortado las alas por interpretarla. La hemos hecho muchas veces en conciertos, pero ya para la grabación sí supuso algo que se tenía que hacer como estaba escrito. Y eso lo sugirió José María desde un principio. Bueno, si tienes la dotación, hagámosla. Y si no, experimentemos con lo que tengas. Eso ha sido una realidad con la que vivimos y convivimos. Por eso ahora creo que el siguiente proyecto sería no solo hacer la música de ibérica o española y mexicana, sino también agregar a músicos españoles y mexicanos. Ese es uno de los objetivos o metas a mediano plazo. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues mañana disfrutaremos del mole en directo. Muchas gracias.